listo para un nuevo viaje con Martín de Chiara. ¿Volvió? ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué decís? Hola, Diego, ¿qué tal? Buen sábado. Bueno, ya estamos aquí en nuestra máquina de tiempo. Me preguntaban un montón, por Instagram, por redes sociales, ¿qué pasó con Martín que no estaba, que no volvía? Bueno, volví. lo que pasa, Diego, que uno también tiene sus obligaciones. Claro. Así que bueno, más allá de todo, estamos aquí. Por supuesto. Y un detalle también Sí. que quiero destacar es que tanto Luciano Altamirano como Emiliano Por Moreno supuesto. dejaron la máquina de tiempo en óptima. No la chocaron. No la chocaron. Así es. Le hicieron espectacular. Martín, ¿a dónde vamos esta vez? Bueno, Diego, mirá qué interesante viaje previamente aquí. Vamos Sí. a preparar la cápsula para dicho viaje. Vamos a viajar al pasado. Vamos a viajar al siglo XIX a Europa, Diego. Te escucho perfecto. Mira, todo listo. ¿Vamos? Excelente, allá vamos. Ahí está, llegamos. Epa, mirá. Esta es una casa típica, ¿esto no es Londres? Esto es Londres, en Inglaterra, exactamente. Ah, Diego, ¿empezamos acá? ¿Te gusta? Me encanta. Mirá qué bueno que está, ¿eh? Hermoso, hermoso. Increíble, ¿no? Empezamos en Londres, ¿por qué? Porque vamos a comenzar a viajar Sí. o a repasar la historia fascinante de los autos eléctricos, Diego. Los autos eléctricos. ¿Cómo Me nace encanta. todo? Vos sabés que los autos eléctricos fueron los primeros antes que los otros. Así que está así buenísimo. es. Todo tiene un origen. Muchos no lo sabían. Bueno, veámoslo. previamente vamos Sí. a traer a nuestra pantalla especial aquí de Tipi Studio, de los amigos de Ahí lo Inefil, estamos viendo. Porque comenzamos a desarrollar esta historia fascinante, como ya estamos repasando. Fíjate vos que a principios de los siglos XIX y, bueno, cerca del siglo XX, ya con la primera y segunda revolución industrial, Sí. las ciudades, como Londres, en la que estamos, Nueva York o París, parecían o estaban padeciendo, vaya la redundancia, el problema de la contaminación ambiental. Claro, claro. Qué claro. tema, ¿eh? Ya ¿Por para qué? esa época, Diego. Porque en aquel entonces todo era con tracción a caballo. ¿Y sabes qué? ¿Por qué dicen también contaminación ambiental, Martín? Porque había toneladas de estiércol en las calles. Bueno, mira, de hecho acá tenemos... Mira, pobrecito. Acaba de aparecer un caballito acá. Caminando me encanta. tenemos Pero que acá- no ensucie el estudio. Claro, ¿eh? bueno, ha Qué lindo, sido lo trajo la máquina del tiempo. La máquina del tiempo lo trajo para mostrar lo que se veía. Era común en las calles para la Sí, época. que ¿no? ahora uno lo ve y dice qué crueldad, pero era lo que había, ¿no es cierto? Pero muchos empezaron a pensar cómo podemos hacer para cambiar esto y mejorar también el medio ambiente en esa época. Bueno, de hecho, ya muchos estudiosos Sí. querían ver las alternativas, Claro. ¿no es cierto?, para evitar el tema de la contaminación y el efecto que estas causaban. Comienzan los primeros prototipos de coches eléctricos o de Exacto. autos eléctricos. Es el ¿no? primero, lo estamos viendo, mira Bueno, vos. ahí estamos viendo el primero, ¿no? Sí. Ahí se reconoce a Robert Anderson como el creador que inventa esta máquina fabulosa en el año 1830. Mirá el No, diseño no fue algo que se rudimentario. vendió, No fue. solo se creó, pero bueno, es el precursor. Y es cuando un famoso apellido aparece en el año 1885, el famoso Carl Benz, y hace el motor Wagen. Motorwagen, que es un furor. Impresionante. Fue un vehículo a combustión y apareció acá, mirá Martín. Bueno, es el que tenemos aquí, mirá. es impresionante Mirá lo tenerlo que- acá con la máquina del tiempo, tenerlo en el estudio es Mirá un lo que es lujo. ese diseño, Diego, ¿no? Estamos Qué hablando del año increíble. 1800 y pico, una cosa increíble. No, hay mucha ingeniería allí, Sí. hay mucho pensar, hay mucha revelación también, que era un boom para esa época. Años después, Diego, Sí. por ejemplo, para el año 1865, mientras se construía la Torre Eiffel, en esa época En París. bueno, sucede algo fascinante, porque nuevamente hay dos apellidos que tienen mucha relevancia, que es Planté y Fox, quienes fabrican, diseñan, hacen un replanteo de las famosas, para la época, baterías recargables. Las patentan además. Las patentan, Sí, claro. sí, o sea, sí. ya todo esto era una realidad. Pero ya para el continente americano, concretamente en Estados Unidos, el coche eléctrico empieza a gozar de mayor popularidad. Y es ahí cuando en 1894 comienzan a verse como algo habitual. Y, por ejemplo, llegaba a una velocidad de 32 kilómetros por hora y una autonomía cercana a los 40 kilómetros. Claro, ahora nos parece que es como andar en bicicleta, 32 kilómetros por hora. Pero bueno, cuando tenías que hacer largas distancias estaba bueno. Vos imaginate que la autonomía era como acá de la ciudad de Córdoba a Villa Carlos Paz. Exacto. Más exacto. o menos una referencia. Pero auto eléctrico, imagínate. Auto eléctrico En esa época. para este año, ¿no? Claro. 1898. Y para continuar en la historia, Sí. en el año 1898 aparece y resuena un apellido que también va a marcar una época, que es justamente el ingeniero Porsche, Claro. que por primera vez, dentro del segmento del automovilismo, hace una creación única, o por decirlo así, la lleva a cabo, que es el famoso Iserlohn P1. Claro, más o menos, para que tengamos una idea, era como la Fórmula 1 Como la en ese Fórmula 1. momento de los autos eléctricos. Seguimos. Para el año 1899
había un automóvil que supera por primera vez la barrera de los 100 kilómetros por No hora. me parece una cápsula. ¿Sabes lo que es? ¿Te parece una cápsula? No, una cosa rara, Sí. ¿no? Pero bueno, muy llamativa Sí. también. Claro, iba rápido. Muy rápido, Exactamente. ¿no? O sea, por la forma propia de la aerodinámica que Claro, tenía, ¿no? exacto. Y vos sabés, Diego, ya para el año 1905 sucede Sí. algo fabuloso. Un antes y un después. Una empresa, para la época llamada Baker Motor Company, Sí. comienza a producir el Baker Electric, Ahí estoy viendo que Bueno. fue el auto más vendido en ese momento. que ahora lo tenemos en Mirá, acá. pareció que en el estudio es impresionante. ¿Viste lo que es? Mirá los detalles que tenía. Un dato importante, Martín. En el siglo XIX y principios del siglo XX, ya que tenemos el auto acá en el estudio y lo estamos viendo, la movilidad eléctrica era el 38% del total de lo que había de vehículos. Y el resto lo ocupaban a vapor y a gasolina que empezaban a aparecer. Muy distinto a lo que parece a lo que tenemos hoy, ¿no? Que Bueno. es al revés. Hay pocos autos eléctricos, pero están volviendo a surgir. Terminó el viaje de hoy, Diego.